Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 12. Reinos del Norte. El banquete se convirtió en un caos tras el asesinato, terminando de inmediato cuando la reina ordenó que escoltaran a todos. Después de todo, era una bomba de relojería, y tenía que encontrar al culpable, pero no había nada que pudiera probar la identidad del asesino. Madara se fue con la princesa y luego regresó a casa tras ser liberado, ya que no podía hacer nada allí. Descansó y no se sorprendió cuando un guardia mensajero llamó a su puerta temprano en la mañana. La reina requiere tu presencia en el castillo, dijo, mostrando la orden, y Madara asintió. No hace falta esperar, iré solo, dijo y fue a comer algo antes de prepararse, saltando de la mansión y llegando al castillo momentos después. Llegó a la sala del trono sin que nadie lo viera y aterrizó frente a los guardias reales, provocándoles un pequeño sobresalto. Este mocoso, como siempre, apareciendo de la nada, murmuró uno de ellos. «La reina quiere hablar conmigo, ¿debería esperar?», preguntó Madara, ignorando el comentario, mientras el hombre asentía. «Tenemos órdenes de dejarte entrar tan pronto como llegues», dijo y abrió la puerta, dejando entrar a Madara. Había Calante, East, Mousesak, Varys y 4 guardias reales más en la habitación discutiendo cuando Madara entró, todos dándole una breve mirada mientras él entraba. «Por fin llegaste», lo saludó Mousesak mientras se acercaba. Calante dejó de discutir con los guardias reales y dijo, «Necesito que nos dejen en paz. Quiero hablar con el chico a solas», pidió mientras Varys sacaba a sus compañeros, dejando solo a 4 personas en la habitación. En cuanto se cerró la puerta, su mirada se posó en Madara. «Necesito saber qué viste ayer, si notaste algo extraño, quizá haya alguna pista. Después de todo, ¿siempre eres detallista?», preguntó, con la esperanza de que pudiera ayudarla a resolver el misterio del asesinato. «Primero, necesito saber exactamente qué está pasando con Soden y Sintra. Escuché algunas de sus conversaciones el año pasado, pero aún no tengo ni idea de qué está pasando», pidió Madara. Calante miró a Madara por un rato, aparentemente debatiendo internamente si compartir esta información con un niño. «Dile que el chico ha demostrado ser confiable y es lo suficientemente inteligente como para deducir lo que está sucediendo», dijo East a su lado, y Mousesak asintió con la cabeza. «Muy bien», empezó. «Esta situación comenzó hace más de un año, poco después de aquellos acontecimientos. Recibimos una carta del rey de Soden proponiendo el matrimonio entre mi nieta Sirilla y su hijo mayor, por supuesto, si Sirilla se comprometiera y se casara con un príncipe de otro reino, sería un fuerte aliado para Sintra. Sin embargo, las intenciones del rey Egrin de Soden van mucho más allá de forjar una alianza. Su verdadero objetivo es, sin duda, romper las fronteras entre los dos reinos y destruir la soberanía de Sintra para poder conquistar nuestro país. Incluso si Sirilla se casa en el futuro y forma una alianza, es natural que Sintra mantenga su independencia con uno de sus hijos». Suspiró antes de continuar. «Con todo esto, nos negamos, por supuesto, pero la idea de conquistar un reino políticamente frágil en estos momentos es bastante tentadora, y nos han estado enviando propuestas cada mes. Siempre nos hemos mantenido firmes, y no les habría gustado que nos atacaran y nos declararan la guerra, eso fue hasta ayer», dijo. «Ahora que un noble mensajero de sangre ha muerto en mis salones, Soden puede declarar la guerra», concluyó finalmente Calante. «Entiendo», murmuró Madara, analizando la situación. «Este príncipe tenía una prometida, ¿cuándo murió?», preguntó Madara. «Sí, murió hace más de un año, un mes antes de que enviaran la carta», respondió Mousesak. «¿Cuál es su familia?», preguntó, queriendo conservar esta información. «Ella era conocida como Lady Geriel de la familia Lupol de Soden», respondió Mousesak, mientras Madara tomaba nota de esto. Finalmente, interrumpió las preguntas y comenzó a compartir sus opiniones sobre el asunto. Parece que, con sus negativas, concluyeron que la guerra sería más viable y se prepararon para ella. Creo que la familia Chai es uno de sus contactos aquí, y dado el descontento con la condena de la corona a su heredero, consideraron la intención de Soden como una solución para su venganza». Vi las miradas que intercambiaban los hombres que acompañaban al noble mensajero y la familia. El noble que habló en nombre de Soden era solo un cebo. «El rey Egrin preparó su propia muerte», dijo Madara, compartiendo su comprensión. «Llegó a la misma conclusión que Mousesak», dijo East. «¿Qué crees que debería hacer?», preguntó Calante, curiosa por la opinión de Madara. «No hay forma de evitar la guerra ahora, excepto cediendo a las exigencias de ese rey, pero dudo que lo hagas», dijo, y Calante respondió escupiendo al suelo.
La única alternativa es defender la soberanía de Sintra, concluyó. ¿Crees que puedas ayudar en algo? Preguntó Mousesak, mirando a Madara, con la esperanza de que pudiera expresar mejor sus pensamientos. Creo que asesinaron a Lady Geriel para que tuvieran una excusa y liberaran a su heredero para casarse. Lo entiendo, pero tendré que viajar a Soden, dijo Madara. Antes que nada, quiero atrapar a los traidores que usaron mi festín. ¿Puedes identificarlos y encontrar a los culpables con pruebas? Preguntó, y Madara se rascó la barbilla. Puedo intentar encontrarlos, pero sabes que no soy un brujo, dijo Madara. Era un buen recopilador de información y hábil en infiltraciones, pero los brujos eran mejores que él en investigaciones criminales. Está bien, quiero que hagas lo mejor que puedas. Al fin y al cabo, no tenemos ningún brujo y no quiero uno en este castillo, dijo Calante, que detestaba a Geralt. Haré lo mejor que pueda, dijo Madara. Puedes irte, eres libre de investigar lo que puedas, dijo mientras Madara asentía. Salió de la habitación y no fue inmediatamente a la escena del crimen. Salió por una de las ventanas sin que nadie lo viera y empezó a correr verticalmente por las torres del castillo, saltando de una a la torre principal y continuando hasta llegar a la ventana de la princesa. Madara. Exclamó Sirilla de inmediato desde la cama, incorporándose al sentir que Madara se acercaba a la ventana antes de aterrizar en medio de la habitación. Hola, respondió secamente, como siempre. ¿Estás aquí? ¿Qué pasó? Preguntó desconcertada. Tu abuela me pidió que investigara el asesinato de ayer, dijo, y ella abrió mucho los ojos. ¿En serio? Exclamó ella, luciendo bastante sorprendida. Necesito tu ayuda, quiero que uses esas visiones, pidió Madara. Mousesak nunca podría enseñarle magia a Sirilla, quien nunca logró aprender lo básico debido a su gran cantidad de poder, pero Madara podría intentar hacerle aprender lo básico o incluso cosas más avanzadas ya que estaba familiarizado con sus habilidades. Una de estas habilidades, Madara le pidió que confiara en el destino, que siempre la guiaría por el mejor camino a pesar de las adversidades. Finalmente, descubrió una habilidad especial que le permitía ver imágenes de cosas que nunca antes había visto, como encontrar algo perdido que Madara escondió para que ella lo buscara con su visión, y estaba dando frutos. Mousesak y Calante no lo sabían. Era un ejercicio entre ambos. De igual manera, Sirilla era la única que conocía los poderes de ilusión de Madara en su Sharingan. Vale, lo intentaré. ¿Qué necesito saber? Exclamó, incorporándose en la cama y empezando a cerrar los ojos. Quiero que visualices la noche anterior, que intentes ver cómo llegó el veneno a la copa de vino del hombre. También, intenta ver algo sobre la familia Chai que estuvo presente y si también estuvieron detrás del asesinato. Madara le dio toda la información que se le ocurrió. Sirilla se concentró en cuanto escuchó toda esa información, pensando en todo lo que Madara había dicho. De repente, empezó a ver imágenes. Su visión cambió a una escena donde vio un almacén con un búho dibujado en una de las ventanas como símbolo. Era tarde, como Sirilla notó por la luz naranja que entraba por la ventana, cuando apareció un portal en el centro del almacén y un grupo de nobles se encontraba frente a él, esperando a que saliera gente de él. Eran los propios representantes de Soden. La escena cambió cuando la familia Chai se acercó al castillo para el banquete, con los miembros de Soden llegando en algunos carruajes detrás, escondiéndose hasta que llegaron al castillo sin que nadie los viera. Luego, la escena se trasladó al banquete, donde algunos hombres susurraban algo. La reina hablaba en ese momento, declarando que Sintra seguiría siendo soberana ante los miembros de Soden. Estos hombres, en la visión de Sirilla, se pasaban una especie de frasco a través de sus nobles capas sin que nadie lo notara. La escena cambió y uno de estos hombres detuvo a un sirviente y le entregó la misma cantimplora. El sirviente, temeroso, finalmente aceptó, tomó la cantimplora y se dirigió a la cocina. Sirilla vio al mismo sirviente tomar una copa específica y usar el frasco sobre ella, pareciendo cubrir su superficie, que se volvió gelatinosa en cuanto salió del frasco. La frotó con un paño hasta que no quedó rastro de la sustancia en la copa, como si hubiera desaparecido. La escena se trasladó a la mitad del banquete, donde el sirviente comenzó a distribuir copas por el salón. Una de estas copas tenía el veneno previamente aplicado, esparcido por el metal sin que nadie lo notara. Entregó la copa al representante de Soden, mientras otro sirviente comenzaba a distribuir vino. Como el veneno ya estaba en la copa, no era el vino lo que estaba envenenado. Mientras el hombre bebía con calma, el veneno comenzó a filtrarse del metal de la copa y se disolvió en el líquido hasta que finalmente hizo efecto. La escena cambió a la del hombre moribundo. Sirilla abrió los ojos en ese momento, un poco sorprendida por todo lo que había visto.
Miró a Madara, esperando a que él tomara el control. Muy bien, mírame a los ojos, pidió Madara después de ver que lo había logrado. Jiraiya sintió que sus ojos esmeralda se cruzaban con los escarlata cuando Madara activó su Sharingan y comenzó a entrar en la mente de Jiraiya sin esfuerzo, pues ella no se resistió y confió en él. Él logró revisar todas las imágenes que ella había materializado antes de finalmente salir de su mente y desactivar su Sharingan. Gracias, Siri. Voy a investigar esto ahora, dijo, con todas las imágenes grabadas en la mente. Ahora tenía que actuar. Está bien, vuelve pronto para contarme cómo te fue. Exclamó emocionada. Él asintió con una sonrisa. Sí, después de todo, puede que tenga que irme del país por un tiempo. Esto la sorprendió, pero antes de que pudiera preguntar algo más, él ya había saltado por la ventana. Madara saltó por la ventana de Jiraiya y se dirigió al salón del castillo. Con unos cuantos saltos más, llegó al lugar. Algunos guardias reales mantenían la zona aislada, ya que aún no se había limpiado para investigar el crimen. ¿Estás aquí? El guardia real vio a Madara acercándose al lugar. Déjenlo pasar, la reina le permitió entrar, dijo el otro guardia real, y Madara pasó junto a ellos. Aún había copas con bebidas esparcidas por todas partes. Entonces se acercó al lugar donde el hombre había muerto y buscó su copa, la principal prueba del crimen. ¿Se lo llevaron? Preguntó suavemente, sintiendo que alguien se acercaba. ¿Buscas esto? Mousesac se acercó, sosteniendo la taza envuelta en un paño. Sí, no lo han limpiado, ¿verdad? Preguntó Madara, y el mago asintió. No ha sido lavado, solo retiramos la bebida con el veneno para analizarlo, dijo el druida. Eso es bueno porque la bebida no es el problema, dijo Madara con calma mientras tomaba la copa de la mano del druida, quien parecía un poco sorprendido. Espera, solo han pasado 10 minutos desde que saliste de la sala de audiencias, el hombre no podía creer que el chico ya hubiera descubierto algo en tan poco tiempo. Tengo mis propios trucos. Se encogió de hombros, sin querer revelar que había sido Jiraiya quien los había descubierto. A pesar de sus dudas, Mousesac asintió a Madara antes de continuar. Así que, por favor, dime exactamente qué descubriste, preguntó. Como dije, el problema no es el vino, sino la copa llena de veneno que se había colocado sobre la mesa. Este veneno es como una pasta que se seca sin que nadie note que algo anda mal, pero al entrar en contacto con el líquido, se disuelve y se mezcla sin que nadie lo note, envenenando el vino. Explicó Madara con calma. El veneno fue colocado por alguien que no es el sirviente que sirvió el vino, lo detuvimos por precaución mientras investigamos, explicó Mousesac, y Madara asintió. Sé quién lo hizo. Tuve ayuda que me enseñó algunas cosas de anoche, así que podemos ir a la cocina, dijo Madara, y Mousesac lo siguió. Madara y Mousesac se dirigieron rápidamente a la cocina del castillo. Al entrar, encontraron a algunos sirvientes ocupados nerviosamente con sus tareas, pero todos se detuvieron al ver al joven ninja y al druida. Necesitamos hablar con los sirvientes que sirvieron las bebidas anoche, dijo Madara con firmeza. Uno de ellos señaló a un joven, visiblemente conmocionado por la repentina exigencia, sentado en un rincón. Uno de ellos está allí, dijo el sirviente. Madara se acercó al joven, y Mousesac se quedó allí, observando atentamente en silencio, esperando que el chico continuara su investigación. Sé que tienes miedo, pero necesitamos tu ayuda, empezó Madara. La gente ya estaba acostumbrada a ver a este joven pasearse por el castillo con la familia real y miembros de alto rango. Aunque parecía absurdo que un chico hubiera hecho tales cosas, todos sabían que tenía una gran autoridad. Quiero saber exactamente dónde está tu compañero de anoche, un sirviente calvo de mediana edad, dijo Madara, recordando al hombre de la visión de Siri. ¿Benny? El hombre se sorprendió, ya que Benny trabajaba con él en la fiesta y le sorprendió un poco el nombre. Había pedido servir a los miembros de la comitiva de Soden la noche anterior, incluso siendo bastante agresivo e insistente sin pedir ayuda. Madara no respondió. Simplemente activó su Sharingan sin que ninguno de los demás sirvientes lo viera y lo sumió en una ilusión sin que él lo supiera, leyéndole la mente. El hombre, inconsciente de estar en una ilusión, parpadeó varias veces debido al repentino mareo. Madara aún no tenía la habilidad suficiente con su Sharingan para usarlo sin dejar rastro al entrar en la mente de alguien. Ahora lo logró sin que el hombre se diera cuenta, pues era un hombre débil mental. No vino hoy, comentó finalmente el sirviente. Sí, lo sé. Gracias por la información, dijo antes de darse la vuelta y salir de la cocina.
Mousesak permaneció en silencio en ese momento, solo observando a Madara mientras los otros sirvientes estaban confundidos por las acciones repentinas. Solo al entrar en uno de los pasillos del castillo, Mousesak decidió expresar sus dudas. ¿Qué pasó ahí? ¿Le hiciste algo? Preguntó, sin saber aún cómo funcionaban los ojos de Madara. Después de todo, aún no había informado de ello, solo que Madara estaría estudiando ilusiones. Leí su mente, dijo Madara con calma, sin tener motivos para ocultarlo. Puedes hacer eso. Mousesak no podría estar más sorprendido por esto. Sí, pero ahora no es el momento, respondió Madara, concentrándose en la tarea. El sirviente que sirvió la copa envenenada no vino hoy, como dijo su colega. Después de todo, no es idiota por quedarse aquí después de lo de ayer, pero esperaba que le hubieras prohibido a cualquier sirviente salir del castillo. Madara arqueó una ceja tras decir esto, esperando que al menos la seguridad del castillo lo hubiera hecho. No permitimos que nadie se fuera, lo que significa que este sirviente logró burlar a los centinelas, lo que significa que tienes razón. ¿Alguna pista de dónde buscarlo? Comentó Mousesak. Sí, ¿conoces alguno de esos depósitos de metal en la zona central de la región norte de la familia Chip? Preguntó Madara. Sí. Deberíamos empezar por ahí. Ahí es donde la comitiva del reino Soden llegó a esta ciudad sin que nadie se diera cuenta, dijo Madara. Me adelantaré. Después de todo, no quiero volver a usar esos portales, dijo Madara, y Mousesak asintió mientras observaba al chico tomar una de las ventanas y saltar por ella. Madara saltó del castillo y echó a correr por las murallas, saltando ágilmente entre los edificios. Ya conocía bien la región norte y toda la ciudad, así que no le fue difícil acercarse directamente. Aterrizó suavemente en el tejado y vio un portal emerger en un callejón por el que salía Mousesak. Pero no lo esperó y fue rápidamente a revisar el lugar, buscando una entrada. Encontró una ventana y entró, pasando junto a las vigas de madera que sostenían el tejado. Aterrizó en una de ellas con una buena vista, observando el lugar con su Sharingan activado. Vio a Benny, el sirviente calvo, hablando con un hombre armado en un rincón del depósito. Lo hiciste bien anoche, Benny. El plan salió como se esperaba, y ahora Sintra está en apuros, dijo el hombre con tono satisfecho. Tenía el emblema de Soden. Hice lo que me dijiste, pero ahora me buscan. Tenemos que salir de aquí antes de que sea demasiado tarde, respondió Benny, visiblemente nervioso. Tranquilos, todo está bajo control. Tenemos un plan de escape listo. Saldremos en cuanto caiga la noche. Nuestro mago se ha preparado para crear un portal, y estaréis en Soden disfrutando del reino con las monedas de oro que recibiréis de su majestad, respondió el hombre con calma. ¿Por qué no puede ser ahora? El sirviente tenía prisa por salir de allí lo antes posible. Todavía no. Además de tener que hablar con la familia Chip, acordamos con el mago crear el portal en cuanto dejemos Soden, así que no hay forma de comunicarse con él, dijo el hombre, mientras una sombra pasaba sobre su cabeza sin que se diera cuenta. Bueno, terminemos con esto de una vez, murmuró Madara internamente mientras el hombre estaba a punto de decir más sobre la situación, pero Madara no quiso perder más tiempo y saltó del techo, aterrizando sobre ellos. Sabía que te encontraría aquí después de todo, dijo Madara con voz firme. Benny y el hombre se giraron bruscamente, sorprendidos por alguien que caía sobre ellos. Antes de que alguien pudiera reaccionar, Madara simplemente movió su pierna y pateó al hombre directamente en la cabeza, con la intención de no matarlo, pero lo suficiente como para dejarlo inconsciente en el siguiente momento. Ah. El sirviente se sorprendió al ver al hombre que debía protegerlo volar hacia atrás como un muñeco de trapo, inconsciente, mientras gritaba de miedo. ¿Tú? ¿Cómo me encontraste? Exclamó, sabiendo perfectamente quién era el niño que aterrizó frente a él en ese momento. No fue difícil. Aunque parecía sospechoso que un sirviente huyera del castillo, Sirilla fue un punto clave. El hombre estaba aún más nervioso mientras comenzaba a caminar hacia atrás con miedo. Benny intentó correr, pero Madara fue más rápido. Con un movimiento ágil, pateó rápidamente las piernas del hombre, haciéndolo caer al suelo e impidiéndole escapar. ¡Alto! Te atacaré. Dijo, intentando levantarse mientras le sacaba un cuchillo tembloroso a Madara. Madara ni siquiera tenía ganas de burlarse de ese tipo. Simplemente lo miró, aún con su Sharingan activado, y lo paralizó al instante. Veamos qué tienes importante, dijo Madara, y como alguien con una mente inexperta, le fue fácil descifrar toda la información contenida. El sirviente había sido contactado por la familia Chip. Parecía ser un contacto que habían tenido durante muchos años hasta que finalmente decidieron usarlo para algo extremo.
El hombre no sabía mucho sobre los contactos de Soden, aparte de haber recibido instrucciones de los propios Chips. Tengo suficiente información sobre esto. Es mejor dejar que la monarquía lo descubra por sí sola, murmuró Madara, y poco después, un portal se abrió tras él y Mousesak salió, observando con interés a los dos hombres caídos. Son todos tuyos, este es el sirviente y aparentemente un hombre de Soden, te los dejo, pero tendrás que actuar rápido antes de que la familia Chip y los demás miembros de Soden se den cuenta de que algo anda mal, advirtió Madara, y Mousesak asintió, moviendo los dos cuerpos con algo de telequinesis y abriendo un portal. Ven al castillo, estoy seguro de que si vamos a atacar a alguien esta noche, la reina querrá tu participación, dijo Mousesak, y Madara asintió, saltando a la ventana y marchándose después de que Mousesak desapareciera en su magia. Mientras tanto, a pocos kilómetros de Sintra, varios cadáveres yacían dispersos por el lugar. Eran soldados de Sintra, más de 20 cuerpos descuartizados, con solo un hombre en pie, quien parecía ser el comandante de este escuadrón. A pesar de ver a todos sus hombres muertos a su alrededor, mantenía un rostro sereno. Frente a él, había un hombre dibujando el símbolo de Axii. Mantuvo una sonrisa, al ver que el soldado de Sintra estaba bajo su control en ese momento. Muy bien, mantuvo la mirada de serpiente en el hombre antes de continuar. Ahora dime todo lo que sabes sobre Madara Uchiha, preguntó, iniciando su búsqueda en el campo mientras sembraba el caos. Dado que Madara hacía trabajos de brujo para la realeza, su estrategia era sembrar el caos fuera de los muros de Sintra para atraer al chico. Después de un tiempo, el brujo de la escuela de la víbora se enteró de todo lo que el hombre sabía sobre el chico. Aunque no sabía mucho, solo sus logros, el brujo sonrió ante eso, antes de mover su espada de hierro y cortar la cabeza del soldado, quitándole la vida, y luego envainó el arma junto a la espada de plata. Qué interesante, serás una buena casa, Madara, sonrió antes de empezar a caminar hacia la ciudad de nuevo, dejando atrás la multitud de cuerpos. Madara escuchaba a la gente frente a él discutir el caso mientras intentaba interrogar al hombre de Agrem y al sirviente. El soldado parecía bastante duro, burlándose de ellos. Ya habéis matado al embajador de un reino, ahora estáis encarcelando a nuestros soldados, será mejor que me saquéis de aquí, o si no, su majestad interpretará esto como una declaración de guerra, les exclamó furioso. Hablas como si no estuviéramos ya al borde de la guerra. Tu rey ya sacrificó a su propio noble. ¿Por qué no haría lo mismo con un soldado? Se burló Geist. El hombre se quedó en silencio después de eso. Pero ese silencio no podía aplicarse al sirviente del castillo, que temblaba, especialmente con Calante mirándolo como un halcón, mirándolo como si ya estuviera condenado. Te lo he contado todo. Por favor, perdóname, mi reina. Exclamó. ¿Crees que te perdonaré por conspirar contra mí con mis enemigos? Me das asco, tú y esa noble familia de los Chips, comentó con tono amenazador. Deberíamos encarcelarlos para juzgarlos, sugirió Mousesak. Sí, preparemos una orden con los guardias reales una vez más, dijo Calante. Por fin algo de acción. Hacía más de un año que no teníamos uno de estos, ¿verdad, muchacho? Dijo East, mirando a Madara en un rincón, quien no había hablado mucho. Él simplemente asintió sin hablar. ¿Puedes ayudarme con esto, muchacho? También necesitamos reunir pruebas. Seguro que lo conseguirás fácilmente. Y pienso recompensarte muy bien por ello, dijo. Sí, pero primero necesito hacer algo. Pronto me encontraré con los guardias reales, dijo Madara simplemente mientras comenzaba a irse. Él nunca cambia, Calante no pudo evitar murmurar al ver la falta de respeto que el chico seguía demostrando. Le costó acostumbrarse a ese comportamiento, pero no dijo nada más. Madara abandonó el castillo después de eso, rumbo a la ciudad y se dirigió al sur, atravesando la región norte. Aún no era tarde, así que quien buscaba en ese momento aún tenía la tienda abierta cuando finalmente vio la forja que buscaba. El enano, ya acostumbrado a que Madara le exigiera armas desde hacía un año, no estaba acostumbrado a las apariciones repentinas de Madara, casi como si fuera una aparición. ¿Estás aquí?, exclamó el enano cuando vio que Madara finalmente lo miraba de lado mientras hacía su trabajo. ¿Sí, preparaste mis armas?, preguntó Madara. El hombre asintió. Después de todo, Madara había hecho un pedido grande el mes pasado. 100 de estos kunais, como los llamas, y también estas extrañas estrellas, 400 de ellas, además, hay 10 de esas cosas gigantes, enumeró cada objeto, mostrándole cajas a Madara, siendo las últimas shurikens que le pidió que creara por primera vez. Bien,
Pero siento que hay algunos desequilibrios de unos pocos miligramos. Madara analizó el kunai e inmediatamente se quejó, queriendo objetos perfectos. El enano, a pesar de estar de mal humor, guardó silencio, pues no quería contradecir el juicio del niño. Al fin y al cabo, incluso antes de oír los rumores del año pasado, ya le tenía miedo a Madara. Haré todo lo posible la próxima vez, dijo finalmente, pero no se detuvo ahí. ¿Por qué tienes tantas armas extrañas? ¿Vas a la guerra o algo así? Preguntó el enano con curiosidad. Al fin y al cabo, tenía cierta libertad para preguntar, ya que Madara era un cliente habitual, lo que le obligaba a cancelar muchos trabajos para atender específicamente al chico. No tenía pensado inscribirme en uno cuando pregunté. Solo quería tener un buen inventario, pero parece que tendré que inscribirme en uno, murmuró Madara y miró al hombre, pues faltaba un objeto. ¿Conseguiste el fino alambre de acero que pedí? Preguntó, y el hombre asintió, sacando un rollo de alambre de detrás de una caja. Son de buena calidad, comentó Madara, analizando el alambre. Tomó una bolsa de oro y se la lanzó al enano. Aquí está el pago. Quiero que lo lleves todo a mi casa, no dejes nada fuera. Mientras tanto, me llevaré algunas cosas, dijo Madara, tomando algunos objetos, mientras el enano asentía sin quejarse y miraba las monedas. Un momento después, cuando levantó la vista, Madara ya no estaba allí. Es una especie de fantasma, el enano no pudo evitar murmurar mientras Madara ya estaba saltando de tejado en tejado, dirigiéndose hacia el almacén donde había atrapado al sirviente. De vuelta en el castillo, todo estaba en marcha, pues los soldados de Sintra fueron convocados de nuevo, con una parte de la guardia preparándose para la batalla en ese momento. La Guardia Real preparaba a sus hombres bajo el mando del comandante Varys, quienes arrestarían a toda la familia Chip y confiscarían todos sus bienes en la ciudad antes de atacar su principal propiedad en las afueras de la ciudad. Vamos, espero que haya más acción que la última vez. Comentó Deist, apareciendo con su hacha de esquellige. Mousesack permaneció en silencio a su lado. Abuela, déjame ir también. Quiero pelear. Ya soy muy buena con la espada. Sirilla apareció en ese momento, sin querer quedarse al margen como la última vez. Te quedarás conmigo, niña. Además, ni siquiera deberías estar aquí, se quejó Calante a su nieta. Qué injusto. Y hablando de eso, ¿dónde está Madara? No lo veo por ningún lado. Sirilla miró a su alrededor mientras las antorchas se encendían debido al comienzo del fin del día y el cielo oscureciéndose. No sé qué está haciendo el chico, pero pronto se unirá a ellos, dijo Calante, haciendo pucheros a Sirilla. Mientras tanto, Madara se encontraba en lo alto del almacén de la familia objetivo de la noche, pues sabía que esperaban a un mago para crear un portal. Quería aprovecharlo tras leer la mente del sirviente. Permaneció en las sombras hasta que se abrió la puerta del almacén y aparecieron 3 hombres con símbolos de la familia Chip, seguidos por hombres encapuchados con símbolos de Soden en sus collares. Ya casi es la hora, comentaron entre sí algunos de los hombres Soden. Esperen. Dijo de repente un guardia de la familia Chip, haciendo que todos se detuvieran confundidos. Algo pasa, no hay nadie aquí, murmuró, como deberían haber estado el sirviente y el soldado Soden. ¿Qué quieres decir con dónde están entonces? Dijo inmediatamente uno de los hombres de Soden. Madara decidió actuar y aterrizó frente a ellos, sobresaltando a todo el grupo con una sombra que se cernía sobre ellos. Así que esperan su transporte de regreso. No hay miembros de la familia Chip aquí. Así que confían lo suficiente en que la corona no actuará contra ellos. ¡Qué idiotas! Comentó Madara mientras los hombres desenvainaban sus armas. Eres ese monstruo. Exclamaron de inmediato mientras se preparaban para la pelea, los nobles parecían un poco asustados. Madara se quedó allí parado, mientras una sombra apareció detrás de los nobles y, antes de que nadie pudiera reaccionar, comenzó a golpearlos en la cabeza, dejándolos inconscientes rápidamente. Mientras los guardias miraban hacia atrás sorprendidos, el Madara original avanzó e hizo lo mismo con la distorsión de su clon, abatiendo a todos los soldados. Intentaste escapar sin que nadie te viera, pero sigues siendo importante, así que no hagas ruido, dijo Madara, y su clon se quedó allí para asegurarse de que ninguno escapara. Volvió a cruzar los dedos, y apareció un nuevo clon. Quédate afuera y vigila si alguien entra al almacén y avísame, le ordenó Madara mientras el clon asentía y saltaba a la pared, saliendo por una de las ventanas. Ahora solo esperaremos, murmuró, sentándose en medio del lugar para meditar y recuperar algo de chakra, ya que los clones eran un consumo significativo de chakra para él. Después de una hora, algo ocurrió en el lugar, sin que apareciera nadie más.
El espacio en medio del almacén comenzó a distorsionarse, y con una brillante explosión, se abrió un portal, creando círculos brillantes que impedían ver el otro lado. Pensé que no sería parte de la pelea de hoy, murmuró mientras se acercaba al portal, parándose frente a él. Madara sabía que Sintra no podía hacer nada con esta guerra. Después de todo, el interés inicial de Soden era ganar territorio o incluso toda Sintra. Así que Madara decidió dejarle un mal sabor de boca al otro reino. Sabía que Calante no aprobaría algo así, y por él, atravesaría ese portal e intentaría matar a todos los del otro lado. Pero no sería muy inteligente, ya que sería clasificado como bandido por todos los reinos del norte, algo que no deseaba. Pero eso no le impidió ir a la guerra y cometer una masacre o incluso enviar un mensaje inapropiado al otro lado del portal. Toma esto, comentó Madara mientras formaba rápidamente sellos manuales. Al completar la secuencia, llenó sus pulmones. Estilo fuego. Gran técnica de bola de fuego. Escupió una llama gigantesca directamente al portal, infundiéndole una gran cantidad de chakra y enviándolo con gran intensidad. Observó cómo todas las llamas entraban y 3 segundos después, el portal simplemente se cerró, dejando a Madara sin saber lo que sucedía al otro lado. Eso debería dejar un mensaje memorable, no importa a quién haya matado, comentó Madara, encogiéndose de hombros. Miró a los hombres atados por el clon. Quédense aquí hasta que lleguen los soldados de Sintra y les expliquen la situación, ordenó Madara antes de irse. Se dirigió a la propiedad principal de la familia Chip, rodeada de soldados de Sintra. Los hombres en las murallas estaban preparados para la batalla y custodiaban la puerta. Madara simplemente saltó sin ser visto y comenzó a derribar a los soldados de la puerta antes de levantar fácilmente el tronco de madera y abrir la puerta. ¿Necesitas ayuda?, preguntó Madara con calma al comandante Varys, quien quedó atónito ante la repentina aparición del chico. Maldita sea, el chico ya ha actuado. Vamos. Gritó Deist, junto a Varys, y corrió hacia el lugar antes que los demás, quienes lo siguieron rápidamente. La batalla no fue larga ni particularmente sangrienta después de eso. Los soldados de la familia Chip se rindieron, y Varys arrestó rápidamente al hermano del patriarca de la familia, quien administraba las propiedades en la capital, y terminó siendo escoltado al castillo y a las mazmorras, junto a su sobrino, quien llevaba un año sin ver la luz del día. Madara ayudó a investigar algunas pruebas y terminó visitando al hombre unas cuantas veces en el calabozo hasta que, después de varios intentos, logró descubrir algunos de sus secretos, lo que llevó a evidencia real que condenaría a la familia Chip de una vez por todas. Atacaremos sus propiedades. Han cometido un acto de traición, exclamó Calante, y los hombres comenzaron a prepararse para partir al día siguiente desde la capital hacia las tierras de la familia. Madara no quería participar, pues ya había ayudado en todo lo posible y había entregado las pruebas. Solo quería dedicar su tiempo a entrenar de nuevo. Hola a todos, este fanfic lo estás escuchando en el canal de Naga Fanfiction, dale like y suscríbete, me haría muy feliz. Bueno, los dejo seguir escuchando. Había pasado una semana desde la caída de la familia Chip en la ciudad, lo que dio lugar a pruebas en contra de la familia en la propiedad principal, y aunque esperaban algún apoyo de Soden, el otro reino simplemente había dejado de contactarlos por alguna razón, dejando al patriarca de la familia Chip con el cuello en juego. Unos días después, lograron invadir su castillo y se llevaron a la familia bajo custodia a la capital, donde comenzó un juicio público. Lo que la familia Chip esperaba que asegurara la liberación de su heredero terminó siendo su perdición. Mientras él intentaba por todos los medios salir de esta situación, sin el apoyo de Soden y con los demás nobles simplemente sin querer asociarse con un traidor al reino, incluso habiendo recibido previamente favores de la familia Chip, la reina fue bastante despiadada e hizo ejecutar a la mayor parte de la familia en la plaza pública junto con su heredero después de declarar sus crímenes públicamente, mientras la población exigía su muerte. Muerte a los traidores. 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 El sonido de la multitud llenó la plaza principal en el centro de la ciudad, mientras el heredero, el padre, el tío y algunos miembros más que estaban detrás de las acciones traicioneras, se alineaban con los soldados verdugos preparándose para quitarles la cabeza. Si quieres decir algo en tus últimos momentos, este es el momento, dijo Calante, quien dirigía la ejecución. El patriarca la miró con odio. Escucha, reina Calante, puede que muera aquí, pero aún así te encontraré al otro lado para reírme de ti. Tu arrogancia hará caer este reino. Así que disfruta de estos últimos momentos de paz porque Soden dominará toda Sintra. Gritó furioso,
pues eran sus últimos momentos, mientras la multitud, al oírlo, empezó a murmurar y a sentir miedo. Sintra jamás será derrotada, pues confío en los hombres que defenderán este reino. No hay de qué preocuparse con Soden. Ganaremos esta guerra, pase lo que pase. Pero es una pena que el reino que hizo un trato contigo de repente dejara de ayudarte. Debiste ser un gran aliado desechable para ellos. Al final, se burló de él, mientras él apretaba los dientes. Lo que no sabían es que la ausencia de Soden con la familia Chip fue causada por Madara, quien envió a ese dragón que escupía fuego a través del portal, pero eso ya no importaba porque, al momento siguiente, los soldados movieron sus espadas y decapitaron a todos los miembros en la plaza, mientras la multitud gritaba aprobando la ejecución. La familia Chip fue destruida desde ese día. Los miembros que no fueron asesinados tuvieron sus títulos y bienes confiscados, convirtiéndose en plebeyos sin ningún apoyo, sin nadie que quisiera ayudar a la familia traidora. Madara estaba en la azotea de una de las casas, observándolo todo con calma. Solo vio el final y decidió irse, volviendo a su hogar. Al aterrizar en el patio, vio a alguien lanzando piedras en su estanque. Nada menos que Jiraiya. «Sabes que no deberías estar aquí», dijo con calma. «¿Fuiste a ver la ejecución?» Mousesak me hizo un portal. Le dije que tenía dos opciones. O iba a ver la ejecución o me traía aquí, dijo con una sonrisa, como la de una niña haciendo una travesura. Madara suspiró al pensar que ese anciano lo hacía a propósito. Bueno, si quieres quedarte aquí, simplemente no estorbes, dijo mientras cogía uno de los libros de magia de ilusión, sentado junto al estanque con Siri haciendo pucheros. No le importó mientras Jiraiya seguía lanzando piedras y él leía. Por un rato, todo pareció igual, hasta que Jiraiya tuvo dificultades para que la piedra saltara 3 veces, hasta que una piedra pasó junto a la suya y saltó 20 veces, hasta que salió por el otro lado del charco. «¿Cómo hiciste eso?», exclamó mirándolo sorprendida, y Madara tuvo que sonreír. «Mueve la piedra así», le mostró mientras lo hacía lentamente antes de lanzar otra piedra al estanque, haciéndola saltar más de 20 veces antes de salir por el otro lado. «Sí», murmuró y lo intentó, pero solo lo saltó 2 veces antes de que se cayera. «Así», le mostró, tomándole la mano y mostrándole cómo hacerlo. Lo intentó y dio 5 saltos antes de que se hundiera en el estanque. «Lo logré», exclamó, y Madara asintió mientras volvía a su libro. Al cabo de un rato, apareció un portal tras ellos, y Mousesak salió de él. «He venido a buscar a la princesa», le dijo a Siri con una leve sonrisa. «Ah», murmuró pero se levantó para irse. «Puedes seguir adelante, quiero hablar con Madara», le pidió, y ella asintió. «Adiós, Madara», dijo ella, y él asintió antes de desaparecer y el portal también se desvaneció. Madara levantó una ceja y le miró al mago, preguntándose de qué quería hablar con él a solas. «Necesitamos hablar de algo más urgente», empezó. Esta tarde llegó una carta de Soden con una declaración de guerra, y contenía cosas bastante extrañas. Además de acusarnos de matar a un noble en misión diplomática y de encarcelar falsamente a otros, declaran que hubo un ataque al palacio con un hechizo de fuego que mató al mago de Soden, lo quemó vivo e hirió gravemente al rey, con parte de su rostro quemado por el ataque. Mousesak le habló a Madara con una mirada penetrante. «Entonces no obtengo más puntos por matar a un mago», comentó Madara mirando al suelo pero con un tono de decepción interna. Miró al mago mientras continuaba. «Entonces, aunque parezca un poco absurdo, tengo la impresión de que hiciste algo. Podría haber visto un portal y haber usado un ataque de fuego en él», comentó Madara con calma, sin importarle que causara la muerte de un rey. Mousesak suspiró y continuó hablando. «En fin, vamos a la guerra. Pero están pasando algunas cosas, puedes venir al castillo mañana. Necesito que investigues algo que ha estado sucediendo toda la semana», dijo, y Madara asintió. Al día siguiente, Madara estaba en el castillo. El lugar estaba bastante concurrido. El miedo a la guerra se reflejaba en los rostros de la gente mientras caminaban, y los guardias reales comentaban entre ellos. Se acercó a la sala de audiencias y fue recibido por la imagen de todos los miembros principales de la corte debatiendo entre ellos sobre la posible guerra en el este. «Estás aquí», lo saludó Mousesak mientras Madara asintió. «Resuelve esto con él rápido, Mousesak, te necesito en el consejo», exigió Calante sin siquiera saludar a Madara, dada la urgencia en la que estaba, no es que le importara mucho. «Ven conmigo», pidió Mousesak, y Madara y él fueron a su laboratorio. Llegaron allí, y Madara vio un cuerpo en una camilla en medio del lugar, con el vientre abierto. Miró a Mousesak confundido. «Lo encontramos en las afueras de la ciudad, al menos uno de los 15 soldados que persiguieron una serie de asesinatos en la zona este», comenzó.
Empezamos a notar que patrullas enteras desaparecían en esa zona, enviamos más a investigar, pero como pueden ver, el resultado, no tuvimos suerte y todos están muertos, dijo. Madara se acercó al cuerpo y lo analizó. Este es un Goul. Analizó los cortes, pero con su Sharingan, pudo percibir los detalles. Ya estaba muerto antes de ser devorado, fue asesinado con una espada, comentó al final. Sí, también me di cuenta de que estudiar el cadáver durante unas horas, dijo, no siendo tan rápido como un brujo para analizar un cuerpo, pero le llevó unas horas y también tuvo un resultado. ¿Alguna idea de quién está haciendo esto? Preguntó Madara. No, 3 patrullas están muertas y un convoy de comerciantes también, nadie sobrevivió, dijo con tono serio. Esto, si usa armas, y tiene la capacidad de masacrar, ¿podría ser un brujo? Murmuró Madara. Después de todo, no había otra criatura en su mente capaz de hacer eso. Me temo que sí, dijo Mousesak con un tono muy serio. ¿Por qué un brujo ataca a esta gente? Parece que está intentando atraer a alguien, comentó Madara con un tono sombrío. Sé lo que estás pensando, y aunque estamos al comienzo de una guerra, prepararemos un escuadrón para cazarlo, dijo Mousesak, pero Madara negó con la cabeza. Me quiere por alguna razón, y averiguaré por qué antes de matarlo, concluyó Madara y simplemente caminó desde el centro de la habitación hacia la ventana. Madara, espera. Gritó Mousesak, pero Madara simplemente saltó del sitio y bajó rápidamente de la torre antes de dirigirse a la ciudad. Rápidamente llegó a su mansión y se dirigió al lugar donde tenía guardado todo el equipo que había comprado al herrero, preparándose para la pelea que tendría con este sujeto. Preparó un traje especial, con brazaletes de hierro y completamente oscuro. Era como un uniforme ambú. Aún no dominaba el Furuinjutsu de almacenamiento, así que se colocó una docena de kunais en los cinturones que rodeaban sus piernas y brazos, muchos shurikens en el bolsillo de su cintura y 2 espadas pequeñas en la espalda, a la altura de la cintura, que podía desenvainar rápidamente desde lados opuestos. También se colocó 2 shurikens en la espalda. Finalmente, se puso una capucha sobre la cabeza y, mientras sus ojos brillaban con 2 sharingans, se puso una máscara que representaba a un dragón. Una sombra salió de la casa esa noche y aterrizó en un tejado con la luna a sus espaldas. Madara no era una persona agresiva, pero oír que alguien lo perseguía despertó en él un sentimiento. No quería ser la presa, sino el cazador. Sus ojos brillaron esa noche como nunca. Simplemente desapareció, saltando 30 metros de altura con chakra reforzando su cuerpo físico. Saltó de nuevo en cuanto tocó otro tejado, y continuó avanzando de tejado en tejado hasta llegar a la muralla sin que ningún guardia notara la sombra que pasaba junto a ellos en esa noche de luna llena. Cayó por la fuerza de la gravedad y avanzó hacia el bosque en cuanto tocó el suelo. Sus ojos aún emitían el mismo brillo, la vacilación de matar a quien lo había desafiado. Madara no sabía qué le sucedía. Quizá fuera su orgullo o incluso su sangre Uchiha hirviendo, pero sin duda sus emociones lo impulsaban a perseguir a este brujo. Mientras tanto, en algún lugar del bosque, un hombre estaba sentado frente a una fogata, observándola con calma. Sus ojos verdes, como de serpiente, se reflejaban en las llamas. El brujo estaba de pie, terminando de cocinar un trozo de carne. En cuanto lo hizo, lo arrojó a la oscuridad, y unas sombras comenzaron a saltar sobre la carne, revelando que eran 6 necrófagos que permanecían con el brujo, simplemente sonriéndole. Estaba más concentrado en su cacería, pero no sabía que su objetivo también ansiaba encontrarlo. ¿Brujo o ninja? ¿Quién saldría con vida de esta cacería, ya que ambos querían matarse abiertamente? Madara continuó avanzando por el bosque, saltando de árbol en árbol, con la mirada iluminando la oscuridad a su paso veloz. De repente, visiones de espadas cruzadas, hojas chispeando entre sí, mientras 2 personas intentaban matarse en medio del bosque, con sangre y llamas tan rápido que era difícil comprender esas visiones, causando gran estrés en Jiraiya, quien se levantó en medio de la noche, sudando y tratando de respirar profundamente. ¿Qué fue eso?, murmuró, incapaz de comprender lo que había sucedido en su sueño, pero una cosa era segura. Tuvo una visión tanto del presente como del futuro. Jiraiya había empezado a tener visiones extrañas que no entendía tras aprender a usar estas extrañas habilidades con Madara. Tenía sueños extraños, a menudo soñando con Madara, lo que la hacía reír a veces, pero nunca había visto a Madara con una mirada tan seria como la que lo vio saltar en el bosque, con una mirada que prácticamente exigía sangre mientras cazaba algo que Jiraiya no entendía. ¿Contra quién luchaba?, preguntó, mirando al cielo. En la visión, era de día, así que probablemente ocurriría más tarde. Rápidamente se puso un vestido y empezó a abrir la puerta.
princesa Sirilla? Preguntó el guardia real sorprendido al verla salir de la habitación. Quiero ver al tío Mousesac, exigió. Lo siento, princesa. Pero estamos en medio de una emergencia, dijo, pues habían recibido una declaración de guerra esa noche. Saldré pase lo que pase quieras o no, respondió ella y empezó a caminar, mientras el hombre solo suspiraba, sabiendo que si no iba por voluntad propia, se escaparía como siempre hacía. Se dirigieron a la sala de audiencias mientras el castillo permanecía sumido en el caos, con la gente corriendo de un lado a otro. ¿Qué está pasando? Preguntó con curiosidad, aún ajena a la situación. No me corresponde decirlo, princesa, comentó al llegar a la entrada. El guardia real habló con otro en la puerta, quien asintió y entró en la sala de audiencias. ¿No puedo entrar? Preguntó sorprendida, ya que no le abrieron la puerta y parecían más rígidos que de costumbre. Desafortunadamente no, dijo el guardia real, y al momento siguiente apareció el druida, mirando a la princesa. Dime, pequeña Siri, ¿qué puedo hacer por ti, llamándome tan de repente? Preguntó con curiosidad. ¿Dónde está Madara? Exigió inmediatamente. ¿Madara? ¿Por qué preguntas eso? Preguntó sorprendido. Lo vi peleando con alguien. ¿Quién es? Preguntó, sin importarle revelarlo. ¿Lo viste? La miró sorprendido, pensando en la sangre antigua. Dígale a la reina que ahora estaré ocupado cuidando a su nieta, ya que es algo importante, dijo Mousesac inmediatamente a la guardia real y le pidió a la princesa que lo siguiera a su laboratorio. Mientras tanto, a muchos kilómetros de la capital, un niño miraba al suelo, rodeado de vagones llenos de cuerpos mutilados por todos lados, investigando el lugar, mientras los cuerpos ya estaban siendo devorados por los buitres. ¿Qué está pasando? Madara vio los cuerpos en el mismo estado que el que Mousesac le había mostrado. Era un misterio para él. Además de los cuerpos devorados, la mayoría presentaba cortes de cuchillas. Incluso parecían haber sido torturados. Así que Madara vio que no había nada más que hacer allí que empezar a investigar las huellas y los siguió, encontrando un poco de hierba pisoteada. Continuó siguiendo estas huellas hacia el bosque y atravesó el bosque hasta que el día comenzó a oscurecerse, y Madara no tuvo más opción que instalarse en lo alto de un árbol para pasar la noche. Esto me recuerda a los viejos tiempos, murmuró internamente mientras se sentaba en una rama para descansar un poco, ya que no había dormido la noche anterior mientras viajaba por el bosque. El sonido de la noche era como cualquier otro en un bosque, con todo tipo de sonidos, y terminó durmiendo durante horas. Pero lo que lo despertó cerca del amanecer y captó la atención de Madara en ese momento, fue un gruñido que acompañaba el sonido de arbustos a unas pocas decenas de metros de distancia. Con su Sharingan activado, vio a un ghoul arrastrando un cadáver. Entonces, solo uno de ustedes está aquí, comentó Madara, buscando a su alrededor otras criaturas, pero no había nada más que esto. Madara, al ver el rastro, no quiso perder tiempo siguiendo a la criatura, así que se colocó encima de ella y esperó detrás de su cuello, cortando su garganta de atrás hacia adelante, atravesándola. Exclamación de apertura, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El monstruo se convulsionó de inmediato, intentando sacar la espada, pero ni siquiera pudo gritar, aunque seguía vivo, pues una espada común no bastaría para matarlo. Madara decidió ayudarlo saltando. La criatura se tambaleó e intentó alzarse sobre el cadáver mientras miraba a Madara con un gruñido silencioso, pero un destello apareció frente a ella y al instante siguiente quedó envuelta en llamas, iluminando la oscuridad del lugar. Intentó gritar y contorsionarse hasta que finalmente cedió. Con el olor a podredumbre y carne quemada en el aire y la criatura finalmente muerta en el suelo, Madara decidió continuar su camino mientras el día finalmente llegaba desde el este. Mientras tanto, en medio del bosque, un brujo se frotaba la cara junto a un arroyo al amanecer cuando sintió algo. Se dio cuenta de que una de las criaturas que controlaba se había perdido y posiblemente había muerto. Parece que por fin ha llegado, murmuró con calma, manteniendo cierta satisfacción en su voz. Entonces vamos a atraerlo aquí, dijo de nuevo y comenzó a dibujar una señal en el aire. Varios ghouls en el bosque comenzaron a moverse, gruñendo, dirigiéndose hacia la dirección del ghoul que Madara había encontrado. Madara continuó a través del bosque y pronto notó el movimiento. 2 necrófagos se acercaban a él. Sin perder tiempo, sacó una segunda espada, una plateada que Mousesac le había regalado hacía tiempo, y se abalanzó sobre los monstruos, eliminándolos al instante sin que tuvieran tiempo de reaccionar. 3 necrófagos más estaban más lejos. Madara aterrizó en el suelo y echó a correr hacia las criaturas.
Estas gruñeron al humano que se acercaba, saltando directamente para desmembrarlo, pero Madara esquivó fácilmente sus mordiscos y garras, girando su espada, cortándolos y eliminándolos en segundos. En cuanto el último ghoul cayó muerto, todo quedó en silencio mientras Madara miraba hacia donde habían venido. Era extraño. Esperaba una trampa, pero no vio nada frente a él. Eso fue hasta que se produjo una explosión a 2 kilómetros de distancia. Fue débil desde esa distancia, pero el sonido llegó, y Madara simplemente saltó a un árbol y echó a correr en esa dirección, sabiendo que era una llamada para él. En un lugar cerca de un río, rodeado de rocas y árboles dispersos, un hombre meditaba en medio del lugar. Sus ojos verdes, como serpientes, se abrieron al ver una figura en la linde de un árbol. Era solo un niño, pero este lo observaba con ojos analíticos, como si lo estudiara. Así que viniste, dijo el hombre, saliendo de su postura de meditación y comenzando a levantarse mientras hacía lo mismo con Madara, analizándolo y preguntándose si las historias sobre este chico eran reales. Me atrajiste aquí, acusó Madara con calma. Es cierto, no me gusta hacer trampas, como puedes ver. Primero, maté a un montón de gente para pedir tus servicios, según oí, y luego seguí el rastro de los necrófagos en el bosque mientras se dispersaban, esperando a que mataras a uno para saber quién eras. Al fin y al cabo, eres el único en Sintra capaz de matar a semejante monstruo, dijo. Madara no respondió de inmediato, sino que habló tras observarlo fijamente un rato. Sus ojos no tenían el Sharingan en ese momento, pues aún no era momento de luchar, así que quería conservar sus energías. Aún así, oíste hablar de mí, y aún así, me esperaste en un lugar tan abierto, comentó. Como dije, no me gustan los trucos. Siempre he matado a mis enemigos directamente. No necesito esas cosas, por eso te llamé aquí para que nadie interfiriera en esta pelea, como puedes ver, dijo. Bueno, me gusta eso, Madara asintió, sintiendo que la sangre Uchiha le hervía. Nunca había oído hablar de nadie tan poderoso como para desafiarlo con tanta confianza, lo cual era una ofensa para él. Si te preguntas por qué estoy aquí y por qué te convertí en mi objetivo, alguien pagó por ello, alguien bastante rico, dijo. Eso no importa, no eres el primero en intentar esto, dijo Madara. Interesante, y antes de que nos matemos, ¿qué eres? He oído muchos rumores sobre un chico que puede cambiar el color de sus ojos, caminar por las paredes, moverse tan rápido como un gato e incluso escupir fuego. Admito que al principio pensé que eras un brujo, aunque me costaba creerlo, ya que pareces un niño. Me miró con una leve sonrisa. Pero no eres un brujo, mi medallón no te revela nada, lo cual es muy extraño. Dime, ¿qué eres? Preguntó directamente. Si quieres saber quién soy, muy bien, brujo, soy un shinobi, dijo Madara con calma. Shinobi, hizo una mueca al oír eso, pero pronto sonrió. Nunca lo había oído, pero creeré que eres este shinobi, muéstrame de qué eres capaz, dijo con una expresión más seria al final, mientras Madara asentía. Un momento después, el hombre movió la mano hacia la espada plateada, sin saber qué era Madara, pero al menos no se equivocaría usando una espada plateada. Al agarrarla, unos símbolos brillaron en ella, indicando que era una espada con glifos. Una espada encantada, murmuró Madara mientras observaba al brujo mover la espada para sentir su peso y levantarla como si esperara que Madara atacara. Mientras tanto, sintió que su corazón se aceleraba en ese momento. Por primera vez, se enfrentaba a un ninja, un hombre creado con hierbas y mutágenos monstruosos, alguien mucho más poderoso físicamente que cualquier otra persona a la que se hubiera enfrentado. Madara aún sentía latir su sangre, anhelando la emoción de la batalla, impulsándolo a activar su Sharingan, pero se resistió, queriendo primero tener la oportunidad de enfrentarse a un brujo en combate puro. Como el hombre no había tomado una poción, Madara no actuaría con todas sus fuerzas desde el principio del combate. Quería conocer mejor a su oponente. Muy bien, a bailar, brujo. Dijo Madara entrecerrando los ojos. Adoptó una pose de taijutsu y kenjutsu, colocándose un kunai en la boca y agarrando una de las espadas en su cintura. No tomó la otra espada mientras sostenía un kunai con la otra mano. En el instante siguiente, Madara irrumpió desde el suelo, avanzando hacia su oponente, que lo esperaba al otro lado, manteniendo su espada en alto. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.